Hola, hoy vengo a contarles un poco sobre mí. Soy Amparo Dávila. Nací el 21 de febrero de 1928 en Pinos, un pueblo minero de Zacatecas, México. Fui una niña rebelde y valiente que pasaba horas aislada en el campo. Estudié en el Colegio de Religiosas, en San Luis Potosí, y luego me fui a la Ciudad de México para cursar estudios universitarios. Estuve casada con el pintor zacatecano Pedro Coronel, con quien tuve dos hijas, Jaina y Loren. En esa época combiné mis tareas de esposa y madre, con mis inquietudes literarias y con mi trabajo como secretaria de don Alfonso Reyes. Pertenecí a lo que algunos han llamado generación de medio siglo. Soy una de las pocas cuentistas mexicanas cuya literatura parece rebasar la realidad sin entregarme a la fantasía, aunque algunos catalogaron mi obra como literatura fantástica, que impresionó al mismo Cortázar, con el que me unió una gran amistad. En 1966 obtuve una beca del Centro Mexicano de Escritores y en 1977 me otorgaron el premio Javier Villaurrutia. En septiembre de 2013 fui homenajeada por el noveno Encuentro de Escritores Literatura en el Bravo. También en 2020 fui designada ganadora del tercer premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura que otorgó la Universidad de Guanajuato por mi destacada trayectoria dentro del género del cuento. Ya con 92 años, el 18 de abril de 2020 fallecí en la Ciudad de México. Entre mis obras se encuentran Salmos bajo la luna de 1950, Meditaciones a la orilla del sueño y Perfil de soledades de 1954 y libros de poesía que escribí en San Luis Potosí en la editorial El Troquel. Ya en la Ciudad de México empecé con el género literario cuento. En el año de 1959 escribí Tiempo destrozado, de la editorial Fondo de Cultura Económica. Esta es una compilación de 12 historias de temática psicológica y fantástica. En 1964 escribí Música concreta, también de la editorial Fondo de Cultura Económica. En esta obra, los cuentos nos conducen a través de sugerentes historias en las que predomina el misterio que conduce la trama, y la conciencia es un juego que se complementa con las actividades de la imaginación. En 1977 hice Árboles petrificados, de la editorial Joaquín Mortiz. Es una recopilación de cuentos narrativos que retratan la presencia de la muerte, no de forma literal, sino de una metáfora para representar a la vida que llevan los personajes, la cual sienten ajena, que no les pertenece como si en realidad no la vivieran. Mi obra es catalogada como literatura fantástica, pero para mí es solo la proyección interna del ser humano, de su interior. Creo que este extracto del cuento, El patio cuadrado, describe de forma más exacta a lo que me refiero. No hay escapatoria posible al huir de nosotros mismos, al caos de adentro. Se proyecta siempre hacia afuera. La evasión es un camino hacia ninguna parte. Algunos autores que influenciaron mis obras son Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Juan José Arriola y Julio Cortázar, justo porque utilizan esa fantasía para exponer algo real de una forma no convencional. Mi literatura está poblada de mujeres enamoradas, viudas, esposas, solteronas, hijas, madres y hermanas, reuniendo en mis cuentos un conjunto de atmósferas sombrías donde lo siniestro acecha cada párrafo y el realismo cotidiano transita a los límites de la locura. Utilicé la ambigüedad y las historias paralelas de lo evidente y lo oculto, la paranoia y el miedo en el que viven los personajes los llevan a participar en actos siniestros, ya sea como ejecutores o como seres que padecen y aceptan lo
ominoso, como una forma de vida o un destino. Soy parte de la llamada generación del 50. Este es un momento de transición en la cultura y la política mexicana, marcada por el paso de una cultura rural, heredada de la Revolución Mexicana, preocupada por la problemática social del campesinado y del indígena, y por el trazado de la mirada hacia el panorama exterior, hacia las influencias internacionales, con un punto de vista más urbano y cosmopolita. De esta forma, la generación de escritores de la cual formo parte está marcada por dos ejes principales. Uno es un movimiento claramente nacionalista y el otro es esa mirada hacia las influencias internacionales. Aunque yo nunca formé parte de ningún grupo cultural específico, tuve amistad, algunas veces de manera fortuita, con algunos integrantes de esa generación. Por ejemplo, Carlos Fuentes lo tuve de vecino en el mismo edificio de la colonia Juárez, en donde ambos residimos. Por otro lado, a Juan José Arreola y Juan Rulfo los conocí porque eran los coordinadores de los talleres literarios cuando fui becaria del Centro Mexicano de Escritores. Para mí, ser mujer y escribir literatura del género en México de medio siglo no fue una tarea fácil, y mucho menos si se piensa en la condición transgresora de mi narrativa, en la que abundan temas que exhiben mayoritariamente el papel relegado de la mujer dentro de una sociedad conservadora, con tintes machistas que nos excluyen de cualquier posibilidad de decisión. Lo mejor que pude hacer con este machismo patriarcal fue escribir y exponer la representación de lo masculino. Muchas gracias.